Ahora le voy a dar la palabra a Sheila Zulca. Sheila es meteoróloga de la UNALM también, con experiencia en el monitoreo del clima, estudios de variabilidad climática y cambio climático. Actualmente se desempeña como analista climático en la Dirección de Meteorología del CENAMI. Sheila va a hacer una presentación sobre cambios en el clima de largo plazo en un contexto mundial y regional, como una previa a lo que ya es la presentación sobre los escenarios. Sheila, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se me escucha? Te escuchamos bien, sí. Ok, entonces Listo, voy a tienes la empezar a palabra, compartir gracias. mi pantalla. Muchísimas gracias. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, ya la podemos ver. Sí. Ok, entonces, bueno, muchísimas gracias por el pase. Un momentito que estoy viéndome a mí y no estoy viendo la pantalla. No te preocupes, Sheila. Zoe, no sé si hay alguna indicación que le podemos dar a Sheila para apoyarla, así como también hay algunas personas que nos reportan que no llegan a ver las pantallas, de repente hay que maximizar alguna ventana. Ahora sí, ¿me confirman, porfa, para poder empezar? Sí, nosotros vemos muy bien la cámara de Sheila y también vemos súper bien la presentación de cambios en el clima de largo plazo en un contexto mundial y regional. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación igual. Primero, darles los buenos días a todos y decirles que este webinar es muy importante para nosotros para poder interactuar con todos ustedes, resolver algunas preguntas, consultas y en esta oportunidad principalmente mostrar los avances en materia de cambio climático que viene trabajando el CENAMI. En la presentación que yo les he traído el día de hoy les voy a mostrar algunos conceptos clave, quizás muy importantes para terminar de comprender el proceso de cambio climático. Además, vamos a ver en qué situación nos encontramos actualmente en contexto mundial y regional y también vamos a poder visualizar cuáles son esas proyecciones, esos escenarios de cambio climático en el futuro y que para que luego podamos observar con mayor detalle los escenarios regionalizados que estamos preparando en el Perú al año 2050. Bueno, entonces yo para empezar les había traído un videito bien corto y es que cuando hablamos de cambio climático se nos vienen muchísimas cosas a la mente, ¿no? Sé que todos hemos oído hablar de distintos fenómenos con los que convivimos, por cierto, día a día y que forman parte de la variabilidad natural de nuestro clima. Por ejemplo, podemos mencionar fenómenos meteorológicos como los friajes en la selva, ¿verdad? Que ocurren en un periodo corto de tiempo, a diferencia, por ejemplo, de las sequías que ocurren en periodos de tiempo más prolongados o incluso el niño o la niña que se dan en escalas de tiempo mucho más grandes. ¿Y por qué mencionar todo esto? Porque es el sistema climático que nos acompaña, en realidad tiene una complejidad y una característica caótica bastante interesante y que es todo un reto para nosotros poder predecirla tanto en tiempos cortos como en décadas o siglos incluso. Entonces, yo quería que me acompañen ahora a revisar algunos conceptos clave. El primero de ellos es, quería presentarles el concepto de variabilidad climática, y es que la variabilidad climática hace referencia a que a lo largo del tiempo el clima ha venido fluctuando naturalmente y que hemos venido evidenciándolo constantemente. Por ejemplo, un verano no ha sido igual al otro verano que estas oscilaciones o fluctuaciones son completamente naturales. Pero hay algo que resaltar y que es importante decirlo, que los cambios del clima a lo largo de millones de años también han sido fluctuaciones naturales. Sin embargo, en el último siglo ya se han venido evidenciando cosas que no se le pueden atribuir directamente a la influencia natural. Y es entonces cuando ya empezamos a hablar de cambio climático atribuido a las actividades humanas, directas o indirectamente, como lo menciona el IPCC en una de las definiciones más recientes. Y con eso me voy al tercer concepto clave ya de calentamiento global,
que definitivamente es una de las consecuencias más evidentes del cambio climático en el último siglo, y esto hace referencia principalmente al incremento generalizado de las temperaturas del aire a nivel mundial, no solamente en algunos puntos, sino que se está evidenciando en todo el mundo. Y esto creo que vale mencionar también esa consecuencia de, en parte, de las emisiones de gases de efecto invernadero que se vienen acumulando en la atmósfera, que es propio mencionarlo en esta oportunidad también. Entonces, bueno, quería entrar un poco a que me acompañen a ver cómo nos encontramos en la actualidad. Esta gráfica que están viendo en pantalla muestra la evolución de las temperaturas del aire desde 1850 aproximadamente hasta el año 2019. Los distintos colores nos muestran distintas fuentes de información. ¿Y qué es lo importante notar en esta gráfica del proyecto Copernicus? Es que aproximadamente desde 1950 se ha venido evidenciando un incremento de las temperaturas sostenido desde el periodo preindustrial. Si observamos, en el último periodo, pues nos encontramos alrededor de 1 grado por encima de este promedio, y acerca de eso también quería ver y que me acompañen a ver cómo ha venido evolucionando el CO2 atmosférico. Esta es una gráfica de la NASA que nos muestra, si vemos 800 millones de años atrás, vemos cómo el CO2 ha venido fluctuando naturalmente, pero es que también lo que llama la atención es que aproximadamente desde 1950 estos niveles han venido ascendiendo abruptamente, y que coincide precisamente con este incremento de las temperaturas generalizadas del aire que hemos visto anteriormente, ¿no? Y así le hacemos un zoom a esta pantalla, a este último periodo, vemos cómo esto ha venido en alza, ¿no? Ha venido en incremento, y si vemos, por ejemplo, el último reporte de acumulados, vemos que se han estado presentando precisamente para el mes pasado, el mes de junio de 2020, hasta 414 partes por millón de CO2 atmosférico. Bueno, y en esta PPT yo quería mostrarles un poco cómo han venido evolucionando estas temperaturas por país. Tenemos que ya desde 1800, 1900, precisamente estoy señalando el Perú en un círculo rojo, cómo hemos tenido esas fluctuaciones. La gama de colores al lado derecho les muestra qué tan cálido o qué tan frío ha venido evolucionando estas temperaturas. Y es que vemos un patrón incluso de calentamiento mayor o menor en otros países, pero es importante resaltar que a finales, ya esta gráfica es hasta el 2017, como las anomalías han sido bastante importantes, e incluso hasta de 2 grados Celsius en algunos países. Bien, entonces también quería que veamos, no solamente por país y de una manera generalizada, sino cómo se han estado comportando estas anomalías en todo el mundo a nivel espacial, puesto que, como vemos en la primera parte, en la parte superior, el comportamiento de estas anomalías pues es diferenciado. Vemos que quizás en la parte del hemisferio norte y en las latitudes medias del hemisferio norte se han concentrado las anomalías más cálidas, y que también podemos observar que no solamente los continentes se han estado calentando, sino también los océanos. Y también hay algo importante que mencionar aquí, que no solamente las variaciones son promedio anuales, sino también hay diferencias entre una estación y otra. Por ejemplo, para nosotros, en el lado izquierdo inferior tenemos a la evolución de las anomalías para el verano, que sin duda son mucho más consistentes o mucho más elevadas que en la época de invierno. Bien, entonces no solamente es importante observar la temperatura, ¿verdad? Sino también nos preocupa mucho cuál va a ser el comportamiento de la precipitación. Bueno, en esta imagen que les he traído, en la izquierda podemos ver el cambio observado de la precipitación a nivel anual a lo largo de los últimos 100 años. Y en el lado derecho vemos el comportamiento de las precipitaciones observadas en términos de cambio en los últimos 50 años. ¿Y qué es lo más resaltante de esta figura? Y es que primero que la precipitación tiene una variación
mucho más heterogénea que las temperaturas, ¿verdad? En los colores turquesas podemos observar cambios positivos, es decir, incrementos, y en los colores marrones podemos observar deficiencias o disminuciones de las precipitaciones. Y en los últimos 50 años se han venido ya proyectándose o evidenciándose más bien estos cambios, principalmente más notables quizás en el hemisferio norte, en Norteamérica, en Europa, en África, digamos, algunas deficiencias, pero ¿qué pasa con nuestra región y con nuestro país? Primero que los puntitos que indican, puntitos negros que están viendo ahí, evidencian la significancia. Primero, decir que para nuestra región no sería muy válido, digamos, tomar decisiones con información a escala tan gruesa. Entonces, de ahí también la importancia de tener tanto estaciones meteorológicas que puedan observar las variables en nuestra región, asimismo tener escenarios regionalizados para que podamos observar nuestra realidad propia, ¿no? Bueno, entonces yo, además de lo observado, quería mostrarles cuáles son esos escenarios de cambio climático a nivel mundial, principalmente como fuente el IPCC, que es un grupo que concentra y disputa sobre estos temas de cambio climático. Pero antes de pasar a eso, yo quería poner en algunas definiciones y diferencias entre estos dos términos. El primero, que es el escenario de emisión, y el segundo, que es un escenario de cambio climático. Bueno, un escenario de emisión en realidad representa cuál va a ser la evolución futura de las emisiones que son importantes, digamos, los gases de efecto invernadero, aerosoles, basado en un conjunto de supuestos. Actualmente el IPCC viene desarrollando nuevos escenarios de emisión denominados SSP, conocidos como trayectorias socioeconómicas compartidas, pero en los trabajos que hemos venido realizando actualmente hemos utilizado los RCPs o trayectorias de concentración representativas basados en RCPs de emisiones moderadas, de emisiones de alzas y también de un escenario no tan pesimista. Y bueno, ¿cuál es la diferencia con un escenario de cambio climático? Pues un escenario de cambio climático se diferencia principalmente en que ya es una representación plausible de qué podría estar sucediendo en el futuro. Principalmente esto se relaciona también, como vemos el término de cambio, a que hay una diferencia con un periodo de referencia o con un clima actual, que podríamos entenderlo, y que como ustedes van a ver a continuación y en la presentación siguiente para escenarios regionalizados en el Perú, estos mapas se muestran en términos de cambios. Entonces vamos a ir un poco evidenciando que la temperatura va a estar en términos de cambios en grados Celsius y que la precipitación va a estar en términos de porcentaje. Bien, entonces, bueno, quería que vean también cuál es esta trayectoria que siguen los RCPs. En principio tenemos cómo ha venido evolucionando históricamente el término de la temperatura y luego cuáles serían esas proyecciones en un escenario pesimista, ¿no? Esta amplitud de los colores involucra un grado de incertidumbre mayor. Por ejemplo, en el escenario RCP 8.5 la pluma es mucho más amplia, a diferencia de los escenarios moderados y del escenario optimista. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos escenarios a futuro a nivel mundial? Bueno, en el lado izquierdo tenemos los escenarios, el RCP 2.6, y en el lado derecho tenemos el RCP 8.5, arriba tenemos a la temperatura, y abajo tenemos los cambios de precipitación promedio. Estos están proyectados hasta finales de siglo, y pues sin duda hay una diferencia notable, ¿no?, entre un escenario y otro, en donde las anomalías aquí estarían pues superando los 5 o 6 grados Celsius, a diferencia de un escenario optimista. Pero qué cosa también debemos resaltar aquí, que en toda nuestra región nos da un único valor, y creo que eso no sería bueno o representativo para tomar decisiones en nuestro país. Lo mismo con la precipitación, y esto está tomado del quinto informe del IPCC. Pero también hay algo importante acerca de las proyecciones de los extremos, así como mostró Gustavo en la presentación anterior.
extremos en el clima, por ejemplo, las temperaturas máximas o las temperaturas medias, o incluso de las precipitaciones en una escala de días de 5 días, ya viene mostrando señales en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Se vienen incrementando los días cálidos, las noches cálidas, y esto es lo que señala este último informe del IPCC también, en un mundo en donde nos limitamos a 1.5 grados de calentamiento, en un mundo donde nos limitamos a 2 grados de calentamiento. Recordemos que nos venimos encontrando sobre 1 grado aproximadamente. Entonces, hay cambios sustanciales entre un escenario y otro. Entonces, para redondear entonces un poco la información que les he venido a presentar el día de hoy, es súper importante contar con escenarios detallados para nuestro país, para poder tomar las decisiones más correctas. Y, y, bueno, en realidad toda esta información nosotros la recopilamos, tratamos de analizarlas y brindar las mejores propuestas para todos ustedes. Y bueno, en realidad eso sería un poco todo lo que ya quería mostrarles el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, claro, estos son los correos y la web del CENAMI para mayor información. Gracias, Sheila. Buenísima tu presentación, me encantó.